Perfecto, chicos. Entonces, muy buenas noches a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por esperarme el día de hoy. La verdad que Guayaquil está un caos. Ustedes son de Guayaquil, ¿verdad? Hola, hola. ¿Son de Guayaquil? ¿Están actualmente en Guayaquil? ¿Hay alguno de ustedes? Ok, estamos en Quito. ¿Alguien más? ¿Hay alguien que se encuentre actualmente en Guayaquil? Pues bueno, ok. Les comento, estaba horrible esas calles, ¿no? Estaba horrible, literal. Llegué mojado, ¿sí? Llegué mojado y con los zapatos, todo, ¿no? Las calles se habían inundado horrible. Pero bueno, tranquilo, ya estamos aquí. Muchas gracias nuevamente por esperarme y estamos aquí en una clase más, pues, ¿no? Les recuerdo, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo geometría plana, estamos viendo, analizamos lo que era semejanza y congruencia de triángulos, pues, ¿no? ¿Sí? Analizamos semejanza y congruencia de triángulos y bueno, hicimos este ejercicio de acá, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de semejanza? Los criterios de semejanza son, si yo tengo un triángulo que tiene sus tres lados iguales, entonces van a ser semejantes. Si yo tengo un triángulo, tiene dos lados iguales y un ángulo igual, entonces van a ser semejantes. ¿Sí? Si yo tengo dos ángulos iguales, también van a ser semejantes. ¿Sí? Básicamente este criterio ángulo-ángulo podríamos decir ángulo-ángulo-ángulo. Es decir, que los tres ángulos son iguales. Si los tres ángulos son iguales y los tres lados son iguales, entonces hay una semejanza, pues, ¿no? Perdón, tres ángulos iguales o tres lados iguales, ¿no? Puede ocurrir una, puede ocurrir otra, pero ¿qué pasa cuando ocurren los dos? ¿Qué pasaría cuando ocurren los dos al mismo tiempo? Que tengo sus tres ángulos iguales y sus tres lados iguales. ¿Qué va a pasar? ¿Estaríamos hablando de una semejanza o ya un poquito algo más avanzado? Exactamente, estaríamos hablando de una congruencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la proporción entre sus lados va a ser 1. O sea, si ustedes se dan cuenta, una semejanza de triángulo, o sea, una congruencia también es una semejanza de triángulo, solo que su relación entre lado a lado es 1 y siempre va a ser 1, por si acaso, ¿no? Ok, entonces con eso vamos a empezar el primer ejercicio del día de hoy. Tenemos este de aquí, pues, ¿no? Dice, de acuerdo a la siguiente figura, donde el segmento BD, ¿sí? El segmento BD vale 3, el segmento CD, o sea, este de aquí es el segmento BD, este es el segmento CD, y me están preguntando que determine cuál es el segmento AD, es decir, este que está aquí, ¿ok? Entonces cuéntenme, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Aquí, primeramente, aquí nosotros podemos tener ¿cuántos triángulos disponibles? 3, ¿verdad? Este tipo de ejercicios ustedes tienen que resolver con la premisa de saber cuántos triángulos puedo formar al principio. En este caso, aquí tengo uno, ¿sí ven? Este sería uno. Por acá voy a hacer con otro color. Acá tengo otro, ¿sí ven? Y también acá tenemos otro triángulo, pues, ¿no? Entonces tenemos 3 triángulos. La pregunta aquí sería, ¿cuál de estos escogeríamos para realizar la respectiva semejanza? Porque esto de aquí, de que se resuelve con semejanza de triángulos, se resuelve con semejanza de triángulos. Cuéntenme, chicos. A ver, ¿cuál podríamos escoger? ¿Qué triángulos podríamos escoger? A ver, coméntenme, por favor. A ver, cuéntenme, ¿qué triángulos podríamos hacer la respectiva semejanza? Muy bien, aquí Víctor nos dice el triángulo. A ver, vamos a ver. Víctor nos dice el triángulo ABD, ABD y el triángulo ACD. Perfecto, podríamos trabajar con eso, ¿no? Es decir, que Víctor me dice lo siguiente, ¿no? Tendríamos este triángulo, ¿sí ven? Donde esta medida es 3, este vértice es D, este vértice es A y este vértice es B, ¿sí? Entonces tenemos esto. Y obviamente aquí también debemos de colocar, o sea, aquí también tenemos su respectivo ángulo recto, pues, ¿no? Y luego de esto nosotros tendríamos al otro triángulo. En realidad lo que voy a hacer mejor, voy a ponerlos en una misma línea, pues, ¿no?
Es decir, aquí voy a poner este triángulo, ¿sí? Aquí tenemos el vértice D, aquí tenemos A y aquí tenemos B. Nosotros decimos que esto es D, eso es 3, ¿no? Y ahora vamos a parar, o sea, vamos a colocar el otro triángulo, ¿no? Como fíjense que aquí comparten este triángulo, este ángulo, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Yo voy a colocar, este sería el vértice D, ¿sí ven? Mientras que este de acá, pues bueno, chicos, aquí sí deberíamos de saber, pongo aquí A y acá C o al revés. ¿Cuál sería la situación ahí? A ver, ¿estaría bien así o faltaría algo? Porque eso de ahí influye bastante, ¿no? Sí está bien. Ya, si nosotros lo ponemos de esta manera, yo creo que no. Yo creo que no sería correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la semejanza, yo voy a decir que este lado que está aquí es igual a este lado que está acá. Entonces, veamos acá. Yo estoy diciendo que este lado que está aquí va a ser igual a... correcto, sí, van a ser iguales. Eso sí, por teoría está bien. Vamos con el otro lado, ¿no? Quiero saber, este de aquí vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Este de AB sería la hipotenusa. ¿Y cuál sería la hipotenusa de este triángulo de aquí? A ver, AC también, ¿verdad? Ajá, también sería AC. Ya, ahora lo que tenemos que tener en cuenta, sí, sí, yo creo que sí está bien. Solo que aquí tienen que tener muy en cuenta cómo los van a reordenar, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto de aquí me quedaría 2, ¿verdad? Y pues bueno, ¿cómo empezaría la semejanza? ¿Qué haríamos aquí, chicos? Cuéntenme. ¿Cómo resolveríamos esto? A ver, ¿qué podría decir aquí para hacer la semejanza? A ver, primeramente vamos a ver si que existe semejanza, ¿no? Entonces, primero, nosotros tenemos, ¿qué tenemos en común en estos dos triángulos? A ver, primero tenemos un lado en común. Tenemos un lado, ¿qué más tenemos en común? Dos ángulos iguales, me dicen ahí. No serían dos ángulos iguales. Tenemos un ángulo de 90 grados, perfecto. Tenemos un ángulo, que sería el ángulo de 90 grados. ¿Qué más tenemos en común aquí? A ver, ¿qué más tendríamos en común? Cuéntenme. Ahí solo tenemos un lado y un ángulo, ¿no? ¿Eso es suficiente para determinar si existe semejanza? Veamos, aquí tendríamos lado, lado, ángulo, lado, lado. Es decir, que necesitaría otro lado que sea igual. Eh, pero ojo que no necesariamente, fíjense que no necesariamente las longitudes deben de ser iguales, sino deben de ser proporcionales. Ojo con eso, no deben de ser iguales, sino proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que estén en la misma dirección. ¿Sí? Por ejemplo, este 3 que está aquí es proporcional a este 2 que está acá. ¿Por qué? Porque si a este de aquí le multiplico por 2/3, obtengo este 2 de acá. Si se dan cuenta, es proporcional. Es decir, que existe un valor K para poder obtener ese valor. ¿Ya? Entonces, y pues bueno, fíjense que cuando nosotros tenemos este criterio, el ángulo lado, lado, fíjense que la forma de ubicarlos es el ángulo que tienen en común aquí, y fíjense que este lado que está aquí debería de coincidir con este otro lado de acá. ¿Sí estamos claros? Entonces, aquí tendríamos que hacer eso, ¿no? Perdón, a lo que quiero llegar. El numerador, fíjense que el numerador, o sea, P1, bueno, vamos a hacer este caso. P1 y P3, que en este caso es el numerador, lo comparamos con Q1 y Q3, es decir, que debería estar acá. A eso es lo que yo me refiero. Este de aquí vendría a ser el denominador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio de acá. ¿Ok?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo me quedaría la expresión? A ver, ayúdenme ahí, por favor. A ver, veamos. Acá, esto de aquí es X, ¿no? Y acá también va a ser X. Si esto de aquí es X, ¿cuánto sería la hipotenusa? Si esto es X y esto es 3, ¿cuánto valdría la hipotenusa, chicos? A ver. La hipotenusa, ¿cuánto valdría? Valdría la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más X al cuadrado, ¿no? Y acá, ¿cuánto valdría la hipotenusa? La hipotenusa aquí sería 4 más X al cuadrado. Entonces, ahí ya podríamos hacer la situación, ¿no? Podemos comparar ambas hipotenusas, es decir, de esta manera, la hipotenusa de 9, perdón, 9 al cuadrado no sería, sino sería 9 nomás. Ahí sería, ¿no? Entonces, aquí me quedaría lo siguiente. 9 más X al cuadrado dividido para la raíz cuadrada de 4 más X al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto, chicos? ¿A qué me quedaría acá? A ver, ¿qué deberíamos de colocar aquí? Cuéntenme. Ah, no, en realidad estoy mal. En realidad estoy mal. Sería de esta manera. Este lado que está aquí va a ser igual a esta hipotenusa de acá. Así sería, así les enseñé, ¿no? Mientras que este lado de acá, aquí tendríamos que poner 3 y aquí tendríamos que poner 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este lado que está aquí, esta hipotenusa, va a ser igual a esta hipotenusa. Y este de aquí va a ser igual a este de acá. ¿Sí? Bueno, en principio les comento que yo creería que todos triángulos no son semejantes. ¿Por qué les digo que no son semejantes? Porque, porque si yo hago este lado y lo comparo con este otro lado, me quedaría x dividido para x, ¿verdad? Y eso es 1. Pero acá, si ahora tendría que comparar eso, 3 y 2. Pero 3 dividido para 2 no es 1. Entonces yo creería que estamos partiendo mal aquí, ¿sí? No se respeta la proporción. Entonces, qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que este lado que está acá no es proporcional, o sea, no es, a ver, miren, este de aquí es 3 y efectivamente acá es 2. Déjenme ver, déjenme poner aquí que esto es 3 y esto de acá es 2. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que este segmento AD, ¿sí ven? Este segmento AD, ¿sí? En realidad, ese segmento AD es compartido de ellos, pues, ¿no? Es un segmento compartido. A ver, ¿cómo les explico esto? Más sencillo. A ver, BD, tenemos BD. A ver, déjenme ver cómo les explico esto más, de una forma más sencilla. Ya. Lo que pasa es que aquí tendríamos que colocar, acá tendríamos que colocar esto, de esta manera. Aquí tendríamos que colocar C y acá tendríamos que colocar A. De esta manera, esto de aquí me quedaría X, esto me quedaría X y esto me quedaría 2. ¿Sí? Esa sería la situación. Ahora bien, ¿por qué este lado que está aquí, por qué este lado debería ser proporcional a este otro lado de acá? Esa es la pregunta. Creo que estamos
¿Es mi idea o creo que estos dos triángulos no son semejantes? Porque, a ver, veamos. ¿Qué tenemos en común en estos dos triángulos? O sea, yo le dije, geometría sí es complicadito, chicos. Esto de aquí tenemos en común, tenemos este lado que es proporcional en 1, ¿sí? Es que si este lado es 1, ¿verdad? Entonces, eso obligaría a que este lado sea de igual medida que este de acá. Entonces, por eso, estos dos triángulos no pueden ser proporcionales, porque no se respeta la proporción, ¿sí? A eso es lo que yo voy. Entonces, podríamos intentar escoger otros triángulos. Por ejemplo, podríamos escoger este triángulo grande, ¿sí? Con este triángulo pequeño de acá. Estos dos podríamos escoger, ¿sí? Sí, mejor vamos haciendo eso. Este de acá no sé, está medio raro. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Presten mucha atención. Voy a coger este triángulo que está aquí. Bueno, eso de ahí voy a tener que hacer lo siguiente. Déjenme buscar una forma, porque aquí no hay formas. Mira, lo que yo voy a hacer es esto. Espero que se pueda. O sea, que me permite el software. Hago esto. Tengo aquí mi respectivo. Aquí es A, C y B. Voy a ver si es que me permite rotarlo, pues no. Porque esto de aquí quiero rotarlo. Déjame ver, tamaño y posición, ver el alternativo. Parece que no me deja. Quiero rotarlo como que si fuese una figura. Ya para eso entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a utilizar un recorte y lo voy a poner aquí. Y ahora sí, esto ya voy a poder moverlo. Poner, ¿sí? Y ahora ya lo puedo mover, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es hacer esto. Voy a girar esto. Ya sé por qué no me permite, no me permite guardar. Deme un momentito. Es que aquí no se ha producido una carga con este archivo. Ahí fue. Entonces lo que yo voy a hacer es girarlo de esta manera. ¿Sí ven? Lo giro y así mismo lo que hago aquí es colocar este triángulo. ¿Sí ven? Este triángulo sería A, C y D. ¿Sí? Entonces, y así mismo, ¿no? Esto de aquí, mira, aquí también puedo. Y ahí me quedaría, bueno, este triángulo me quedaría así. ¿Sí ven? Entonces, esto de aquí podríamos, este de aquí es A, esto de aquí me quedaría A, esto de aquí me quedaría B, y esto me quedaría C. ¿Sí? A eso es lo que yo me voy. Entre B y C serían 5, ¿sí ven? Sí, me hago entender, aquí sería el 5. ¿Qué más? Nada más, ahí no conozco más. Aquí yo tengo entre A y, bueno, ahí tampoco tendríamos, me dicen que encuentre el segmento AD, ¿sí? Entonces, ahí eso es lo único que nosotros tenemos, ¿no? Ahora bien, acá por otro lado, nosotros tenemos que esto de aquí es de D a C, vale 2, ¿sí? Y este lado de A a C es el mismo lado que nosotros tenemos acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos. ¿Qué es lo que tienen estos ángulos, estos triángulos en común? Pues fíjense. Primero,
lo que van a tener en común va a ser este ángulo que está aquí. ¿Sí ven? Estos dos triángulos van a tener este ángulo que va a ser en C. Por ejemplo, este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que va a estar acá. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿qué más van a tener en común? Van a tener en común este ángulo de acá, ¿sí? Que va a ser en, perdón, ese ahí, no, aquí sería en A, sería 90 grados, ¿sí? Y acá tendríamos en D ese ángulo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí ya tenemos dos ángulos iguales. Y como tenemos dos ángulos iguales, ahí ya está confirmado la semejanza, ¿sí? A eso es lo que yo me iba, chicos. Ahora bien, aquí yo voy a tener un problema. ¿Por qué voy a tener un problema? Porque este ángulo debo de orientarlo al otro lado, es decir, que básicamente debería rotarlo. Esto de aquí simplemente es verlo de una manera. Voy a borrar esto, y una vez que ustedes ya me entendieron, voy a dibujarlo nuevamente. Esto sería B, esto sería A, que aquí nosotros tendríamos el ángulo recto. No me estoy inventando, aquí está el ángulo recto, ¿sí ven? Esto de aquí es C, aquí tendríamos el ángulo alfa, aquí tendríamos la longitud X y aquí tendríamos 5, ¿no? Entonces, esto que está aquí vendría a ser el triángulo simplemente rotado, ¿sí? Entonces, ahora voy a dibujar el mismo triángulo, pero pequeñito, ¿no? Pequeñito. Entonces, aquí tendría alfa, que vendría a ser el mismo C, ¿sí ven? ¿Qué más? Aquí tendríamos D, porque también deben de tener orientado en los mismos ángulos. Y acá tendríamos A. Entonces, entre A y C, aquí sería X. No, perdón. Entre A y, a ver, entre C y A aquí le puse entre A y C, aquí sería X, porque estos dos al lado serían iguales, básicamente, fíjense. Estos dos segmentos serían iguales, que comparten este mismo lado. Bueno, yo sé que eso no es lo que me están pidiendo, pero bueno, me serviría, porque si yo encuentro este lado, si yo encuentro el segmento AC, ya con hipotenusa puedo sacar el segmento AD. ¿Okay? Entonces, de esta manera me quedarían los respectivos triángulos. ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido, por favor? Alguien que no haya entendido, puedo volverlo a explicar. ¿Sí? Entendí. Alguien no entendió cómo lo que... A ver, aquí lo que ustedes tienen que hacer es conseguir esto. Esto es lo que tienen que conseguir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que conseguir esto? Porque aquí está clara que existe la semejanza. ¿Por qué? Porque tenemos el criterio ángulo, ángulo. Los ángulos deben de ser iguales. Aquí tengo ángulo de 90, aquí tengo alfa. Porque los ángulos, los dos triángulos, este triángulo mayor se forma con un ángulo alfa en C. Y este triángulo pequeño acá también se forma en el ángulo C. Lo que no ocurría aquí, fíjense, si yo cojo este triángulo que está aquí, ¿verdad? Aquí yo tengo un ángulo que son iguales, pero no tengo otro, porque este ángulo de aquí no necesariamente va a ser diferente a este de acá. ¿Sí? Entonces, por eso. Ahora bien, entonces ahora ya está más clara la semejanza, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, de A, perdón, de D a C, aquí valdría 2, ¿sí o no? Aquí valdría 2. Graben, tienen que guiarse por las letras, pues, ¿no? Por las letras tienen que guiarse. Y aquí me quedaría de D a, vale de A a C, tendríamos este valor X, que es el mismo valor de A a C acá. Y de D a C valdría 2. Perfecto. Ahora ya podríamos hacer la semejanza, ¿no? En este caso X, ¿a qué vendría a ser igual? A ver, escríbanme por favor en el chat, ¿a qué vendría a ser igual X? A ver, chicos, en el chat ayúdenme, ¿a qué vendría a ser igual X? A ver. Correcto, X sería igual a 2, ¿no? X sería igual a 2. Este X que está aquí vendría a ser igual a 2. Y este 5 que está aquí vendría a ser igual a este X que está acá abajo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, ¿ahora qué me quedaría? Ahora, si yo multiplico esto en cruz, me quedaría que X al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 2 quintos. ¿Sí? X al cuadrado es 2 quintos. ¿Sí? Es decir, que este segmento de aquí va a ser igual, este segmento que está aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 quintos.
Pero si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, esta longitud que está aquí, yo la puedo calcular con hipotenusa. ¿Sí? ¿A qué me quedaría aquí? ¿Qué segmento sería la hipotenusa en este triángulo chiquito que estoy dibujando aquí, chicos? A ver, ¿cuál sería la hipotenusa ahí? Aunque ni tanto, chicos, porque también podríamos hacerlo con semejanza. Pero bueno, ya estamos acá. La hipotenusa en este triángulo que está aquí siempre va a ser el opuesto al ángulo, pues, ¿no? En este caso la hipotenusa sería raíz de 2 sobre 5. Entonces, la raíz de 2 sobre 5 al cuadrado va a ser igual ¿a quién? ¿A quién, chicos? Al 2 al cuadrado, que sería este cateto, y este cateto que le voy a llamar y, ¿sí? Más y al cuadrado, ¿sí ven? Entonces, aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2 quintos igual a 4, ¿verdad? 2 quintos igual a 4. Aquí me quedaría 2 quintos igual a 4 más y al cuadrado. Entonces, aquí despejamos y al cuadrado. Me quedaría 2 quintos. Pasaríamos al otro lado menos 4. Entonces, ahí tenemos un problema, un gran problema ahí. ¿Alguien sabe por qué es el problema? Ah, no, pues qué bruto. Perdón la expresión. Es que aquí si multiplicamos en cruz es 10. Aquí es 10, estamos multiplicando en cruz. Aquí me quedaría la raíz de 10, no raíz de 5 medios. Ahí ya partimos mal. Ya me estaba asustando, porque ahí sí me tocaría volver al principio. Entonces esto me quedaría raíz de 10. Entonces, ¿cómo me quedaría? La raíz de 10 al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A 2 al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí estamos, ¿no? La raíz cuadrada raíz cuadrada de 10 al cuadrado, esto es 10. Acá esto es 4 más y al cuadrado. Pasa al otro lado, y al cuadrado es igual a 6. Por lo tanto, y vendría a ser raíz de 6. Y ese sería el resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Ese me quedaría el resultado, raíz de 6. Como les digo, esto de aquí de geometría es de utilizar lo que sabemos, ¿sí? Utilizar lo que sabemos de semejanza. O sea, lo que tenemos que básicamente es buscar triángulos semejantes y con eso poder trabajar. Sí, como ustedes se dieron cuenta, no es siempre tan intuitivo, pues no. No siempre es tan intuitivo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora bien, ahora observando esto, también podríamos haber escogido los triángulos que teníamos al inicio. Sí, también podríamos haber escogido. Por ejemplo, aquí yo tengo, fíjense, aquí yo tengo este triángulo y acá tendríamos este otro triángulo. ¿Sí? Entonces, el primero lo tenemos que ubicar que coincidan el ángulo. ¿En qué ángulo van a coincidir? En el punto D. Aquí tenemos el punto D. Aquí tendríamos el ángulo de 90 grados. Perfecto. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Ya, este sería D. Déjeme ver, porque yo creería yo que eh, sí serían D. Ya. Si ustedes se fijan, chicos, si ustedes se fijan, esto de aquí, esto de aquí es una bisectriz. Esto de aquí es una bisectriz. ¿Por qué? Porque sale una altura perpendicular a una base y se proyecta en este vértice. Entonces aquí se forma 45 grados y acá también se forma 45 grados. Si aquí tenemos 45 grados, acá también vamos a tener 45 grados. Y este ángulo que está aquí va a ser igual al ángulo que tenemos acá.
Este ángulo en B va a ser igual al ángulo en C. Entonces aquí tendríamos que poner B aquí y C acá. Entonces este de aquí sería 45 y esto de aquí sería 45. Y si aquí es B, ¿verdad? Entonces acá sería A. Y si aquí tendríamos C y acá tendríamos A, pues, ¿no? Entonces, no, al revés sería. Aquí sería A. Bueno, yo creo que aquí se iba a ser más difícil entre estos dos, ¿sí? Pero es mejor haberlo hecho así con el triángulo más grande y el pequeño, pues, ¿no? Ahí creería yo que me entendieron mejor. Vamos con otro ejercicio. Esto de aquí sí es complicadito. Vamos ahora con este ejercicio de acá, chicos. Me dice, PQS es un triángulo rectángulo con un ángulo recto en S. Determine la longitud de la altura relativa al segmento PQ. ¿Qué significa la altura relativa? Básicamente me están pidiendo que yo trace una línea, ¿sí? Como es una altura, ¿cuál es la característica de la altura? Que forma siempre 90 grados aquí. ¿Sí ven? Entonces, esta de aquí me están preguntando cuánto vale esto, esta altura que está aquí, sabiendo que de P a S vale 15 metros, y además de P a Q, todo esto de aquí vale 20 metros. ¿Sí? Entonces, analicemos por favor y veamos cuáles serían los ángulos, los triángulos que podríamos formar, pues, ¿no? O sea, para realizar la semejanza. Recuerden que hay tres criterios. El primer criterio es lado, lado, lado. El segundo criterio es ángulo, lado, lado. ¿Sí? Aquí todos sus lados deben de ser proporcionales, como ya les mencioné. Los lados deben de ser proporcionales, no deben de ser iguales, necesariamente. Acá tendríamos que tener un ángulo igual y dos lados proporcionales, ¿sí? Dos lados proporcionales. Asimismo, acá la más sencilla de todas creería que es esta, que aquí nosotros tendríamos los tres ángulos interiores del triángulo iguales y no tendríamos que ver si son proporcionales o no. ¿Sí? Entonces, vamos con este de aquí. Intentemos resolver esto. Me indican, por favor, cuál podríamos escoger para hacer la semejanza.
Ok, chicos, entonces cuéntenme, ¿cuáles serían los triángulos que podríamos escoger? Porque aquí yo tengo tres opciones, ¿no? Tengo el triángulo PS. Bueno, en este caso podría aquí crear un punto, el cual sería, qué sé yo, PST, ¿sí? Ese triángulo tendríamos. Tendríamos el triángulo STQ y el triángulo QSP. Entonces, ¿cuál de estos escogeríamos? Podríamos escoger, a ver. Esencialmente, miren, ve, yo sería la idea de escoger este triángulo y este otro triángulo de acá. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que analizar los ángulos, ¿sí? Por ejemplo, presten atención. Aquí lo que podríamos decir es, este de aquí es un ángulo alfa, ¿no? Este de aquí es un ángulo alfa. Si este ángulo es alfa, acá nosotros podríamos trabajar con un ángulo tita. Ahora bien, ¿cuál es la cualidad que si yo tomo alfa y le sumo a tita, ¿cuánto va a ser el resultado? A ver, ¿cuánto va a ser el resultado ahí, chicos? Si yo sumo alfa más tita, ¿cuánto debería ser el resultado? Muy bien, debería ser 90 porque son ángulos complementarios y aquí está la clave para entender este ejercicio. Son ángulos complementarios, perfecto. Fíjense que acá nosotros también el triángulo STQ también es rectángulo porque acá tenemos el triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero fíjense que aquí también me dicen que el ángulo recto, que el triángulo PSQ, es decir, el triángulo más grande, tiene un ángulo recto aquí, es decir, que aquí vale 90 grados. Entonces, si ahí vale 90 grados, la pregunta es, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí a acá? A ver, ¿cuánto valdría ese ángulo si yo digo que el ángulo en el vértice S debería existir un ángulo de 90 grados? ¿Cuánto debería de valer? ¿Alguien tiene alguna idea? Repito la idea, fíjense. Vamos de nuevo, tranquilos, tranquilos, que esto de aquí yo entiendo que es complicado. Veamos, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que aquí yo digo que esto de aquí va a ser alfa. Si yo digo que esto es alfa, acá podemos trabajar con otra letra, pueden poner tita, beta, gamma, lo que ustedes deseen. Pero, como ustedes saben que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 190, entonces tenemos alfa más tita más los 90 que tenemos ahí, y eso va a ser igual a 180 grados. De esto, yo sé que alfa más tita debería ser 90 grados, porque si este paso al otro lado me quedaría 90. Y de ahí es que nosotros tenemos esta ecuación de acá. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que acá nosotros en S, nosotros tenemos un triángulo rectángulo también, ¿sí? Es decir, que de aquí a acá es 90 grados. La pregunta es, si yo ya dije que aquí es tita, entonces la pregunta es, ¿cuánto va a valer este otro ángulo de acá? A ver, cuéntenme, ¿cuánto va a valer ese otro ángulo de acá? El ángulo que se formaría con la altura relativa y el segmento QS. Muy bien, Iván, en este caso sería alfa. ¿Por qué? Porque alfa más tita me va a dar 90, los 90 grados que están aquí. Ahora bien, si nosotros analizamos el triángulo, ahora si nosotros analizamos este triángulo que está aquí, el triángulo TQS, fíjense que también nosotros tenemos un triángulo rectángulo, aquí se me forman los 90 grados. Si arriba yo tengo alfa, ¿cuánto va a valer esto? A ver, ¿cuánto va a valer el ángulo en Q? Muy bien, Andrea, aquí debería de ser tita. ¿Sí? Aquí debería de ser tita. Entonces, aquí ya formamos los triángulos para realizar la respectiva situación. Fíjense que yo me doy cuenta que este triángulo es semejante al otro porque tienen dos ángulos iguales. En este caso, fíjense cómo yo voy a dibujar los triángulos. Tengo que colocarlos acá, ¿sí? Este de aquí voy a colocar el triángulo acá un poquito más grande, ¿sí? Entonces, primer situación. ¿Dónde se forma el ángulo recto?
Pues el ángulo recto se forma aquí en T. ¿Sí ven? En T, en ambos rectángulos, perdón, en ambos triángulos, se forma en T, el triángulo rectángulo, pues, ¿no? Ahora bien, fíjense que alfa se forma en S, ¿sí? Aquí S, si yo pongo aquí S, aquí debería estar acompañado de alfa. La pregunta es, acá también debería estar alfa, pero ¿qué letra debería colocar? A ver, ¿qué letra debería colocar? Muy bien, Iván, en este caso deberíamos de colocar P, ¿sí? Y bueno, y si aquí es P, obviamente acá ya deberíamos de tener a S, ¿sí? Que este de aquí sería el ángulo alfa. Y acá deberíamos de tener a Q en la parte de arriba. ¿Sí ven? Entonces ahí nosotros tenemos que estos dos triángulos cumplen la semejanza, son semejantes, por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Porque yo compruebo que tienen tres ángulos iguales. De esta manera, fíjense, si de P a S vale 15, si de P a S vale 15, me dicen de P a Q, de P a Q, bueno, ahí, eso ahí va a ser un verdadero problema, porque estoy trabajando solo con este pedacito. Ya, no hay problema. Aquí le ponemos X, y esto de aquí sería 20 menos X. No hay ningún problema. Ya, vamos a dejarlo así. Entre Q y P y Q y T, aquí sería 20 menos X. Pueden poner Y, pueden poner L, pueden poner W, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Aquí vamos a poner 20 menos X. ¿Dónde X vendría a ser este pedacito de aquí? Ahora bien, ¿qué otra medida yo conozco? De ahí no conozco nada más, pues, ¿no? Pero, pero yo conozco que este lado que está aquí, que le voy a llamar Y, va a ser igual a este otro lado Y, porque comparten aquí, miren, ¿ve? Aquí comparten este lado, entonces van a ser iguales, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué más? Bueno, en este caso creo que sí nos convendría hacer el triángulo más grande en vez de dividir, o sea, coger los dos triángulos por separado. Aquí, esto de aquí funcionaría si que nosotros conociéramos cuánto es esta distancia de aquí a acá. Lo que pasa es que a X también lo puedo representar, porque miren, ve, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo este triángulo, esto de aquí es X, esto es 15 y esto es Y. Yo tranquilamente puedo decir que X va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 15 al cuadrado menos Y al cuadrado. Y ya todo me queda en función de Y ya puedo sacar. Pero la cuestión aquí es que se vuelve complicado, pues, ¿no? Y esa no es la cuestión aquí. La cuestión es que ustedes aprendan a resolver los ejercicios, pero de la manera más corta. Pero repito, se puede hacer. Ahora, como solución, eh, borramos, volvemos a trabajar, ¿sí? Pero ahora ya escogiendo correctamente, pues, ¿no? Esta de aquí es la altura H. Nosotros sabemos que esto es 15 y esto de aquí es 20, ¿no? Ahora, como me dan esta información, ahora obligatoriamente yo debería de escoger esos dos triángulos, pues, ¿no? Aquí tendríamos este triángulo chiquito y luego aquí tendríamos el triángulo más grande, ¿sí? Pero a ver, aquí sí igual tenemos que hacer, ¿no? Fíjense que este de aquí sería alfa, ¿no? Aquí sería alfa, entonces este de aquí sería este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Como todos, como ambos triángulos tienen ese vértice, pues no, fíjense, este de aquí es el primer triángulo, comparte ese ángulo, y acá nosotros tendríamos el otro triángulo. ¿Sí ven que comparten el mismo ángulo? ¿Sí ven? Entonces aquí, por lo tanto, aquí sería P y acá también sería P. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora bien, luego de esto, si esto es alfa, ¿verdad? Entonces esto de aquí sería tita, ¿sí? Ahora bien, la misma situación. Como aquí esto de aquí es un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, entonces el ángulo recto estaría aquí en S. La pregunta es, ¿cuánto valdría este ángulo en Q? A ver. ¿Cuánto valdría el ángulo en Q? Correcto, Andrea, en este caso valdría tita. Y ahí ya tengo cómo poner. En este caso, acá arriba tendríamos a S, en este triángulo pequeño,
Y acá arriba tendríamos a Q, ¿sí? Y ya, pues ahí ya completamos el triángulo. La situación es colocar los triángulos de esta manera, pues, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner a T, ¿sí ven? Aquí pondríamos a T. Me estoy inventando ese punto, ¿no? Mientras que acá pondríamos a S. Ya tendríamos el triángulo, pues, ¿no? Entonces, ahora ya podemos trabajar. Esto de aquí sería 15, ¿verdad? Esta es la altura que me están pidiendo. Le voy a poner H. Y acá me dicen que entre P y Q, esto de aquí es 20. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, por lo tanto, ya, ¿y ahí qué hacemos? PS, ya, pues fíjense que PS acá también vale 15, ¿no? Fíjense, el lado PS vale 15. ¿Sí? Claro, pues el ángulo PS, perdón, el segmento PS vale 15 y ya tenemos todo, pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que este 15 que está aquí va a ser igual al 20 que está del otro lado. ¿Sí ven? Y pues bueno, lastimosamente ya aquí deberíamos de trabajar con este segmento de PAT vendría a ser igual a ¿qué? A 15 al cuadrado menos h al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Entonces ahí ya podríamos colocar, ¿no? Entonces aquí me quedaría la raíz. Es que, o sea, quiero ver la forma más sencilla de hacerlo. Bueno, en este caso, la manera más sencilla sería encontrando mejor el segmento de Q a S. ¿Sí o no? Porque este segmento de aquí sería igual, el segmento de Q a S, sería igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 15 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, el segmento de Q a S, ¿cuánto me quedaría esto? Pues bueno, aquí me quedaría 400 menos 15 por 15, ¿cuánto es? Aquí me quedaría 75, 5, 1, 5, 2, 225, ¿no? Entonces, 400 menos 225. ¿Cuánto me quedaría esto? Aquí me quedaría 5, me quedaría acá 9, 7, 175, ¿o no? ¿Sí o no? De Q a S sería raíz de 175. Y raíz de 175, ¿cómo lo podríamos expresar? ¿Cómo podríamos reducir esa raíz? ¿Cómo podríamos reducir esa raíz, chicos? No racionalizándola, sino reducirla. Podríamos decir, fíjense, que el 175, 5 raíz de 7. Correcto, a eso iba, ¿no? Porque el 175, el 175 es igual a 25 por 7, ¿no? Entonces, raíz de 25 por 7, reparto la raíz al 25 y reparto la raíz al 7. Por lo tanto, me quedaría 5 raíz de 7. Porque raíz de 25 es 5. A eso me refiero con reducir. Es decir, que si en algún momento ustedes le ponen la raíz de 175, efectivamente es igual a 5 raíz de 7, por si acaso, ¿no? Entonces, eso de ahí me parece más cómodo en vez de sacar por acá la hipotenusa, que me quede 15 al cuadrado menos h cuadrado, y ahí me quedaría una ecuación cuadrática, ¿no? Horrible eso. Entonces, esto de aquí sería más sencillo, ¿no? Entonces, de una vez que ya tenemos esto, ya podemos hacer la semejanza. 15 va a ser igual a 20, como h va a ser igual a 5 raíz de 7. Entonces, aquí me quedaría 15 igual a 20, y acá me quedaría que h es igual a 5 raíz de 7. Y listo, y ahí está todo, ¿no? Multiplicamos en cruz, me quedaría 5 por 15 raíz de 7 igual a 20h, ¿no? Entonces, por lo tanto, h va a ser igual a 15 por 5 raíz de 7 dividido para 20. Entonces, quinta 1, quinta 4, y me quedaría 15 cuartos raíz de 7. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora bien, profesor, ¿cómo podemos comprobar esto? Pues sencillo. Fíjense que esto de aquí es un triángulo rectángulo. El triángulo PSQ es un triángulo rectángulo. Y este de aquí sería su altura, ¿no? Que sería 5 raíz de 7. Por ejemplo, si yo quiero sacar el área de ese triángulo va a ser igual a 15 multiplicado por 5 raíz de 7.
que esto de aquí me quedaría 75 raíz de 7 metros cuadrados, así que las unidades están en metros, ¿sí? Porque aquí tenemos la base y la altura. Ahora bien, recuerden ustedes, chicos, que nosotros habíamos visto que existen ciertas alturas, ¿no? Cuando vimos las alturas, cada lado tiene su respectiva altura. Entonces, yo también puedo sacar el área de la misma área me va a quedar si es que yo escojo esta base, que sería PAQ, que sería 20, pero ahora tendríamos que multiplicar ¿por quién? Por esta altura que está aquí, que ya la calculé. ¿Cuánto vale esa altura? Valdría 15 cuartos raíz de 7. ¿Y cuánto me da esto? Cuarta 1, cuarta 5. 5 por 15, 75 raíz de 7 metros cuadrados. Es decir, que el área no se alteró. Si el área se hubiese alterado, ahí estaría mal resuelto el ejercicio. ¿Sí? Entonces, de esta manera es una manera sencilla de comprobar si es que me da valores correctos. Pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Repito, esto de aquí sí es complicado, ¿sí? Así que yo a geometría le tengo bastante respeto, bastante respeto. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos lo que es, vamos haciendo uno más, y vamos haciendo uno más de esto de aquí. Vamos haciendo uno más. Déjenme ver, aquí voy a conseguir uno. Vamos haciendo uno más. Vamos haciendo este de aquí. Sin miedo, chicos. Como le dije, chicos, este de aquí, complicado geometría. Complicadito. Por si acaso, sí me salió el ejercicio anterior, pues, ¿no? Aquí, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está ese ejercicio? Aquí está, miren, ¿ve? 15 raíz de 7 cuartos. ¿Ya? Ahora bien, vamos haciendo este ejercicio de aquí. Déjenme ponerlo bien. Me dice la perpendicular trazada en el punto medio, ¿sí? De la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC. Eso significaría que este triángulo que está aquí es rectángulo. Ese ángulo que está ahí es 90 grados. Intersecta a un cateto y a su prolongación del otro en los dos puntos que están localizados a 4 metros. Es decir, que AE vale 4, ¿verdad? Y AF vale 5. Correcto. Del vértice del ángulo recto respectivamente, tal como se muestra en la figura. La longitud de la hipotenusa de este triángulo en M es, o sea, en metros, es igual a ver, es decir, que me están preguntando, ¿por qué segmento me están preguntando? Por FE, ¿no? Ah, no, pues FE no sería. A ver, me dicen la perpendicular trazada en el punto medio de la hipotenusa. Aquí nosotros tenemos del triángulo rectángulo ABC, ¿ya? Intersecta a un cateto y a la prolongación del otro en dos puntos que están localizados a 4 metros respectivamente del ángulo recto, tal como se muestra en la figura. La longitud de la hipotenusa de este triángulo es, entonces creería yo que me está preguntando por BF, ¿no? ¿Me confirman, chicos? Me están preguntando por BF o por qué segmento. Por el AC. A ver, veamos. La perpendicular trazada por el punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC intersecta en el cateto y la prolongación del otro en dos puntos, porque pide la hipotenusa del triángulo. Claro, pide la hipotenusa del triángulo. Claro, el único triángulo que están hablando aquí es el de ABC, correcto. Entonces me están pidiendo la longitud de este de aquí. Me están preguntando por AC. ¿Sí? Entonces, cuéntenme. Ahí yo tengo muchísimos triángulos. Tengo 1, 2, 3, 4,
5 triángulos tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya. Como este de aquí es el punto medio, yo sé que el ejercicio no es de escala, pero entendería que acá también sería 5, pues, ¿no? Porque me dicen que la perpendicular trazada por el punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Entonces este es el punto medio de la hipotenusa, por lo tanto, si aquí tengo 5, AF5, entonces AB también vale 5, ¿ya? Intersecta a un cateto en la prolongación del otro y en los puntos que están localizados a 4 metros. Ok, listo. Entonces, ¿qué me propone? ¿Cómo resolveríamos el ejercicio? A ver. A ver, por aquí tengo... Ah, ok, ya lo vi. Ya sí tienen razón. Tienen mucha razón. Gracias, Andrea. Gracias, Víctor, perdón. Sí, en este caso, el punto medio sería acá. Acá sería el punto medio. Es decir, que esto es X y esto es X. Claro, la hipotenusa, sí, sí tienen razón, estaba confundido. Ajá. Entonces ahí tenemos X y X. Ahora sí, ya. Entonces aclarado eso, ahora sí, cuéntenme, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué triángulos podríamos escoger? Correcto, Andrea, podríamos escoger los dos triángulos, pero ¿cuáles criterios se cumplirían? ¿Cuál de los tres criterios para semejanza de triángulo se cumplirían aquí?
A ver, cuénteme, ¿cuáles serían los triángulos que podría escoger para resolver el ejercicio? Ok, veamos. Me dice el triángulo ABC. Vamos analizando primero el triángulo ABC. Ok, tenemos este triángulo ABC. Perfecto. Muy bien. Y me dice el triángulo, el otro triángulo que me propone es el triángulo este de aquí. Perfecto. Ahora bien, ¿bajo qué criterio tendríamos que trabajar? Primero, tienen un ángulo en común. ¿Sí? ¿Qué más tendrían en común? Fíjense, este de aquí también es un ángulo, un triángulo rectángulo. Si yo digo que este es alfa, y acá tendríamos que ser tita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, listo, miren, ¿ve? Acá, esto de aquí es aquí hay 90 grados. ¿Qué dicen ustedes? En H sería 90 grados. Trazada la perpendicular, correcto. Esto de aquí es una perpendicular. Entonces, si ahí es perpendicular, entonces, ¿cuál es el ángulo en E? ¿Cuál sería este ángulo, chicos? ¿Cuánto mediría ese ángulo? A ver. Sería alfa mismo, ¿no? Sería alfa. ¿Por qué alfa? Porque vamos de nuevo con la idea, ¿no? Vamos de nuevo con la idea. Yo tengo aquí mi triángulo rectángulo. Efectivamente, si esto es alfa, entonces esto va a valer tita. Y recuerden que tenemos la condición de que A más tita va a ser igual, alfa más tita va a ser igual a 90 grados. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hago? No es que voy a analizar este triángulo ahora, sino que me voy a valer de este triángulo para saber cuál es este ángulo que está aquí y este ángulo se va a repetir acá. A eso es lo que yo me voy, por triángulo, por el opuesto por el vértice. Entonces, muy bien, si yo analizo el triángulo H, E y C, sabiendo que en C tenemos tita, ¿cuánto es el ángulo en E? Y además sabiendo que H es una perpendicular. ¿Cuánto sería en E? ¿Qué ángulo sería en E, chicos? Muy bien, esto de aquí sería alfa. Y si esto es alfa, acá también sería alfa. Ahora bien, ¿cuál sería el ángulo en F? Correcto, en este caso sería tita. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón es, ¿serán, borrando este triángulo auxiliar, por decirlo así, serán semejantes o no serán semejantes? Y la respuesta es que sí, sí son semejantes. Entonces, como son semejantes, ahora lo que yo voy a hacer es moverlo, pues, ¿no? O sea, hacer que sus ángulos coincidan para mostrar una presentación similar a esta. ¿Ve? Ubicado de manera correcta, ¿no? Entonces, veamos. Aquí vamos a colocar el triángulo grande, el triángulo rectángulo grande. Aquí tendríamos el ángulo recto. Y asimismo, acá el triángulo pequeño, pues, ¿no? Asimismo, aquí, ¿no? Entonces, empecemos por el vértice recto. En este caso sería A. ¿Y cuál sería el vértice recto en este de acá? También va a ser en A. Si se dan cuenta, también van a ser. Los dos coinciden con el mismo ángulo. Ahora bien, si aquí yo pongo que esto es alfa, y acá yo pongo que esto es alfa, en el triángulo grande, ¿cuál es el vértice que debería de colocar? ¿Cuál sería el vértice que debería colocar si yo digo que esa esquina es alfa? Correcto, debería ser B, ¿sí? En este caso debería ser B aquí. Y en el triángulo pequeño también deberíamos de colocar B. No, ¿verdad? Tendríamos que colocar ¿qué letra? Correcto, Andrea. En este caso deberíamos de colocar E. Y ya con eso, pues, ya tenemos todo, ¿no? Acá es tita, acá es tita.
Entonces, acá tendríamos a C y acá tendríamos a F. Y listo, eso sería todo. Ahora lo que voy a hacer sería completar la información, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos que de F a A vale 5 y de A a E vale 4. Perfecto. Ahora vamos con este triángulo de acá. Yo sé, lo único que sé aquí, que esto de aquí es 2X entre B y C. ¿Y de ahí qué más sé? Y de ahí creo que no sé nada más, ¿no? De CA, bueno, eh, ya. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? De B a C tendríamos 2X. O sea, ya esos triángulos de ahí son semejantes, ¿ya? BC tendríamos 2X, de CA. Podríamos hacer lo siguiente, ¿ya? Podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a llamarle a la distancia, aquí la distancia BH ya sabemos que es X. Y vamos a llamar a la distancia EC, le vamos a poner que es Y, ¿sí? Entonces, la distancia de E a C. Pero, si yo digo que esto es Y, ¿cuánto sería la distancia de A a C? A ver, ¿cuánto sería la distancia de A a C, chicos? Si yo digo que de E a C es Y. A ver, ¿cuánto sería la distancia de A hasta C si yo digo que de E a C vale Y? En este caso sería 4 más Y, ¿no? Aquí sería 4 más Y. ¿Por qué, profesor? Porque recuerden que AE vale 4. Entonces me quedaría 4 más Y. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, aquí lo que podríamos calcular es la hipotenusa de este triángulo de aquí, ¿verdad? La hipotenusa me quedaría 5 al cuadrado más 4 al cuadrado sería, ¿cuánto? Raíz de 41, ¿no? Me quedaría raíz de 41. Ajá. Aquí me quedaría raíz de 41. Entonces, si yo armo la relación, sería que 2X va a ser igual a raíz de 41. Y en la parte de abajo tendríamos que colocar que 4 más Y es igual a 5. ¿Sí? Y de ahí nosotros sacaríamos la siguiente ecuación, que sacaríamos que esto 10X va a ser igual a raíz de 41 multiplicado por 4 más Y. ¿Sí? Y esta sería una primera ecuación. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer nosotros? Lo que podríamos hacer nosotros sería lo siguiente, buscar otros dos triángulos para que me involucren para sacar otra ecuación y así formar un sistema de ecuaciones. Eso es lo que podríamos hacer. Ahora bien, ¿qué otros triángulos podríamos colocar aquí? ¿Qué otros triángulos podríamos estudiar de tal manera que sean semejantes? Pues, ¿no? A ver, ayúdenme con eso. ¿Qué otros triángulos podríamos estudiar? A ver, cuéntenme, ¿qué otros triángulos podríamos utilizar aquí? Ya vi dos. A ver, ¿cuáles podrían ser? Me dice CHE y B
FH. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí, o sea, sí, efectivamente lo puedes utilizar, pero lo que va a pasar ahí es que vas a tener que definir otra variable para esta posición de aquí. Bueno, en este caso no sería otra variable, sino que tendrías que colocar la raíz cuadrada y y al cuadrado menos x al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí lo más sencillo de hacer, creería yo, sería escoger estos dos triángulos que están aquí. Este triángulo que está aquí y este otro triángulo que está acá, que también son semejantes. ¿Sí? También son semejantes. Y los colocamos acá, pues, ¿no? Entonces aquí colocamos este triángulo y acá colocamos este otro triángulo, ¿no? Entonces aquí tenemos el ángulo recto, ángulo recto. En ángulo recto aquí sería H y el ángulo recto acá sería A. Perfecto. Si aquí yo pongo alfa, en este caso tendríamos E y acá también tendríamos E. Y pues bueno, ya en la parte de arriba, esto sería C y acá sería F, pues, ¿no? Entonces, de este triángulo yo conozco la mayoría. De E a F, nosotros sabemos que es la raíz de 41. De F a es 5. Y de E a A es 4. ¿Sí? Ahora, acá, fíjense lo que yo tengo. De C a H, esto es X. ¿Sí? De C a H es X. Y de E a C es Y. Suficiente. Entonces, ahora, como estos dos triángulos son semejantes, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues bueno, me quedaría que la raíz de 41 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a Y. ¿Sí ve? Y podríamos escoger que 5 va a ser igual a X. Y ahí ya tenemos la situación, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos otra ecuación. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos otra ecuación en donde decimos que Y va a ser igual a ¿quién? A raíz de 45, a 41 quintos por X. ¿Sí? Y ahí ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya podemos resolver el ejercicio. Ahora bien, ¿qué es lo que me están preguntando aquí? Me están preguntando la longitud y la hipotenusa de este triángulo. En este caso me están preguntando por el segmento BC, creería yo, ¿no? ¿Me ayudan con eso, chicos? Me están preguntando por el segmento BC. Supongo que sí, ¿verdad? A ver, ayúdenme ahí. ¿Me están preguntando por ese segmento o por otro? A ver, chicos, indíquenme por favor. A ver, ¿qué segmento me están preguntando? A ver, me dice un cateto y la prolongación de otro en dos puntos que están localizados a 4 metros, bla, 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 tal como se muestra en la figura, la longitud de la hipotenusa de este triángulo. Ok, sí, me están preguntando por el segmento BC. Entonces, para yo saber el segmento BC, yo necesito saber X. Entonces, efectivamente, me serviría reemplazar esto en esta otra expresión, ¿no? Entonces, a reemplazar esta ecuación, fíjense, esto de aquí sería ecuación 2 y esta sería ecuación 1. Entonces, si yo reemplazo el valor de Y en esa ecuación, pues bueno, aquí ya me quedaría lo siguiente, ¿no? Entonces aquí me quedaría que 10x va a ser igual a raíz de 41 multiplicado por 4 más raíz de 41 sobre 5x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Distributiva, ya sabemos que tenemos que despejar, aquí me quedaría 4 raíz de 5 más 41 quintos por x, porque raíz de 41 por raíz de 41 me quedaría 41, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pasaríamos este x al otro lado, a restar, ¿no? Entonces me quedaría 10x menos 41 quintos de x igual a 4 raíz de 41. Entonces, ¿cuánto sería 10 menos 41 quintos? A ver, ¿cuánto me quedaría 10 menos 41 quintos? A ver, envíenme por favor en el chat, ¿cuánto me quedaría eso?
Correcto, me quedaría 9/5, ¿sí? A ver, correcto, me quedaría 9/5. Me quedaría 9/5 aquí. 9/5 de x igual a 4 raíz de 41, ¿no? Entonces, este x va a ser igual a ¿qué? A 4 por 20, perdón, 4 por 5, ¿sí? Me quedaría 4 por 5, que ya me quedaría en este caso 4 por 5, raíz de 41, dividido para 9, ¿no? Entonces, x va a ser igual a ¿qué? A 20 raíz de 41 sobre 9. Pero, como X es solo del segmento de B a H, entonces, pero de B a C sería el doble de eso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D. ¿Sí? Este ejercicio estaba más complicado que otros, pero fíjense que buscando los ángulos y buscando los triángulos que tengan y orientándolos en la posición que sus ángulos coincidan, la situación mejora bastante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? A ver, en este caso, esa sería la respuesta, pues no, la respuesta D. Muy bien, entonces, vamos ahora continuando. Si alguien tiene alguna pregunta, pues es el tiempo de hacerla, pues no. Yo sé, chicos, que esto de aquí es complicado, lo sé, sí, lo sé porque me consta, pero hay que practicar, pues, ¿no? Y problemas tienen para practicar. Ahora bien, vamos con un poquito más de teoría para ya finalizar la clase, pues, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver lo que son resolución de triángulos. Recuerden que la resolución de triángulos tiene que ver con encontrar todos los ángulos, encontrar todo lo que es los lados, pues, ¿no? Lo primero que nosotros utilizamos para resolver triángulos es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ya ustedes esto de aquí ya lo saben de memoria, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? Bien, nosotros tenemos la ley del coseno. ¿Se acuerdan ustedes que esto de aquí lo vimos en física? ¿Sí? Esto de aquí, es el teorema de Pitágoras solo se aplica para triángulos rectángulos. Ojo con eso, el teorema de Pitágoras solo se aplica para triángulos rectángulos. Mientras que cuando yo tengo triángulos que no necesariamente son rectángulos, nosotros utilizamos la ley del coseno. ¿Sí? En este caso, fíjense que para construir una de estas expresiones, yo quiero escoger, por ejemplo, escojo cuál es el lado que yo quiero conocer. Ok, yo quiero conocer el lado C, entonces pongo C al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Inmediatamente a los otros lados que no utilizo o los otros lados que no son C, pues, ¿no? En este caso me quedaría B al cuadrado más A al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Coloco menos. Menos, y ahora pongo dos veces la multiplicación de esos dos lados, que anteriormente los elevé al cuadrado, e inmediatamente coloco el coseno del ángulo, que es opuesto al lado que yo escogí, que en este caso sería C. Y de esta manera nosotros reconstruimos todas estas ecuaciones que están aquí, ustedes las pueden hacer con esta manera, igualitos, ¿sí? Luego de esto también tenemos la ley del seno, ¿ven? Asimismo, esto de aquí ya lo vimos en física, ¿sí? La ley del seno. Esto de aquí se utiliza para triángulos que no son rectángulos, pues, ¿no? Y vamos con este ejercicio ahora, ¿no? Me dice si M es el punto medio del segmento BC en el cuadrado ABCD mostrado en la figura. Determina el valor de la tangente de ese ángulo. ¿Sí? Es decir, que me están preguntando por este ángulo que está aquí. Entonces, muy bien. ¿Qué hacemos? Recuerden que esto de aquí es un triángulo rectángulo. Perdón, esto de aquí es un cuadrado. Es decir, que tenemos un cuadrado de 2, de área 2. Y si esto de aquí es la mitad, entonces, ¿cuánto valdría el segmento de M a C? A ver, ¿cuál sería, cuánto valdría el segmento de M a C? A ver, chicos, lean el problema e indíquenme
¿cuál sería el segmento de B a C? Perdón, de M a C, pues, ¿no? Efectivamente, aquí sería 1, pues, ¿no? Porque es el punto medio y yo sé que todo la arista del cuadrado vale 2. Entonces aquí me quedaría 1. Perfecto. Como esto de aquí también es un cuadrado, ¿podría calcular la distancia de este segmento de A a C? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo calcular eso? ¿Sí o no? A ver. Muy bien, sí lo podemos calcular, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Pues sencillo, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, exactamente. Para evitarles la situación, este vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo A, D y C. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado, que me quedaría 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso me quedaría raíz de 8 y raíz de 8 lo podríamos representar como raíz de 2 por 4. Por lo tanto, esto de aquí sería raíz de 4 por raíz de 2, ¿no? Pero raíz de 4 es 2 y me quedaría 2 raíz de 2, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser la longitud de este segmento que está aquí. Aquí sería 2 raíz de 2, ¿sí? Entonces, muy bien. Pregunta, ¿podemos calcular el segmento AM? Este segmento de acá. A ver, si lo podemos calcular y cómo lo podríamos calcular. A ver, ¿cómo podríamos calcularlo? Nuevamente, esto de aquí sería un triángulo rectángulo, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque los vértices de un cuadrado son 90 grados, ¿no? Entonces, aquí esto vale 1 y aquí esto vale 2. Entonces, asimismo, la hipotenusa va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado de 2 más el cuadrado de 1, y esto me quedaría raíz de 5. Entonces, acá, esto de aquí, lado que está aquí, me quedaría raíz de 5. ¿Sí ven? Perfecto. Entonces, si yo extraigo este triángulo que está aquí, entonces nosotros tendríamos algo similar a esto. ¿Sí? Donde esto vale 1, esto vale raíz de 5 y esto vale 2 raíz de 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a calcular este ángulo que está aquí. En este caso, podríamos utilizar tranquilamente la ley del coseno, ¿no? Entonces, ¿cómo yo utilizo la ley del coseno? Sencillamente yo digo que el lado opuesto a ese ángulo sería 1. Entonces coloco que 1 al cuadrado va a ser igual ¿a quién? ¿A quién va a ser igual 1 al cuadrado, chicos? A ver, díganme en términos de los lados de ese triángulo. A ver, ¿a qué sería igual 1 al cuadrado utilizando la ley de coseno? A ver, chicos, vamos. ¿A qué sería igual? A ver, según la ley del coseno, que esté 1 al cuadrado me quedaría igual ¿a quién? Al, a raíz de 5 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es utilizando una de estas expresiones acá.
¿sí? Entonces, 1 al cuadrado, si yo escojo este lado, 1 al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados que no escogí, elevados al cuadrado, menos 2 veces raíz de 5 multiplicado por 2 raíz de 2 multiplicado por el coseno de ese ángulo alfa. ¿Sí ven? Entonces, muy bien. Ahora, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría 1, acá me quedaría 5, acá me quedaría ¿cuánto? Acá me quedaría 4 por 2, ¿sí? Me quedaría, bueno, en este caso me quedaría 8, ¿no? Y acá me quedaría menos ¿cuánto? Menos 4 raíz de 10, ¿no? Menos 4 raíz de 10 por el coseno de alfa. Así me quedaría. 2 por 2, 2 por 2, 4, y raíz de 5 por 2, raíz de 10. ¿Sí? Entonces, continuando con esa operación en la parte de arriba, me quedaría 1, ¿verdad? 1 menos, bueno, 1 más 5 más 8, me quedaría 13. 13 menos 4 raíz de 10 por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos esto al otro lado, me quedaría 4 raíz de 10 coseno de alfa, va a ser, esto lo pasamos al otro lado, va a ser igual a 13 menos 1. ¿Sí ven? Este 1 lo paso a este lado y este otro lo paso al otro lado con el positivo. Entonces aquí me quedaría que coseno de alfa va a ser igual a 13 menos 1, me quedaría 12. 12 dividido para 4 raíz de 10. ¿Sí? Me quedaría de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuarta 1, cuarta 3. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual a 3 raíz de 10. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Me quedaría 3 raíz de 10. Ahora bien, como yo ya encontré el coseno de alfa, ahora con esta información, yo voy a encontrar la tangente de alfa. ¿Cómo hago eso? Pues me imagino que aquí yo tengo, un triángulo rectángulo, y el coseno es igual a ¿qué? Al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Aquí obviamente sería 1. ¿Sí ven? Aquí sería 1. ¿Por qué? Porque si yo hago el teorema de Pitágoras para completar este triángulo rectángulo, aquí debería ser 1. Ahora bien, si yo aplico la tangente, ahora con esta definición, la tangente de alfa va a ser igual a ¿quién? A 1, que sería lo opuesto, dividido para 3. Y esa sería la respuesta. 1/3. La tangente de alfa sería 1/3. ¿Sí? Básicamente esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, bueno, en este caso, fíjense qué es lo que yo hice. Utilicé la ley del coseno, ¿verdad? Utilicé la ley del coseno para sacar una expresión del coseno de alfa igual a 3 raíz de 3. Y me imaginé que ese valor, o sea, ese ángulo, básicamente se construye con un triángulo rectángulo, porque yo sé que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente sería 3 y la hipotenusa sería raíz de 10. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por teorema de Pitágoras, encuentro este 1, ¿no? ¿Por qué por teorema de Pitágoras? Porque yo sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual a ¿quién? A 3 al cuadrado más x al cuadrado, que en este caso este de aquí vendría a ser x, ¿sí? Entonces aquí me quedaría 10, va a ser igual a 9 más x al cuadrado. Entonces x sí o sí debe valer 1. Teorema de Pitágoras. Entonces, con esta información ya puedo sacar tangente. Entonces, por lo tanto, digo que tangente va a ser igual a 1/3. ¿Sí? Entonces, listo, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Está bien, les informo algo importante. A ver, veamos.